Comenzamos con el tema 5, el viento. En este tema vamos a aprender a calcular la velocidad del viento. Vamos a partir de las fuerzas que se pueden ejercer en una masa de aire. Vamos a considerar únicamente movimientos horizontales, no vamos a considerar los movimientos verticales que pueda tener el aire, y vamos a llegar a una expresión matemática que nos va a permitir de manera numérica determinar la velocidad del viento. Desde un punto de vista físico, el viento es la velocidad que cogen las partículas del aire y viene definido por un vector. Al final es una velocidad, como han visto en las clases de física. Viene definido por un vector que tendrá un módulo, una dirección y un sentido. En meteorología, la forma de expresar el viento, la simbología que se utiliza son las pequeñas válvulas que tienen escritas a la parte izquierda. Estas nos permiten tanto identificar la intensidad del viento como la dirección que lleva. Para ver la intensidad del viento, lo que tenemos que hacer es contar los simbolitos que están dibujados encima de la válvula por medio de las barritas más largas y las barritas más pequeñas. Una barra más larga significa 10 nudos, una más pequeña 5 nudos. Entonces, sumando las diferentes contribuciones, tenemos la velocidad del viento en nudos. Cuando la velocidad pasa de los 50 nudos, la simbología pues es ese triangulito negro que aparece. Además, la orientación de esta válvula nos está indicando la dirección de dónde viene el viento. En meteorología expresamos la dirección del viento en el sentido del que viene, no hacia dónde va, sino en el sentido de dónde viene. Bueno, la rosa de los vientos ha sido usada ampliamente durante muchísimo tiempo en meteorología y se utiliza para dar la dirección del viento. Repito, en meteorología el viento se considera de dónde viene, no hacia dónde va. Y la dirección, esta dirección nos está indicando cada una de las válvulas. En esta imagen de la izquierda tienen representada pues a medida de diferentes velocidades en nudos para que vean la simbología que se utiliza, y al lado tenemos la dirección del viento en función de cómo esté orientada esta válvula. En la práctica se consideran generalmente los movimientos horizontales del aire para determinar la velocidad del viento. Los movimientos verticales que puedan tener el aire son solo importantes de manera local. De hecho, nosotros para calcular la velocidad del viento únicamente nos vamos a ceñir a los movimientos nos vamos a ceñir únicamente a los movimientos y a las fuerzas horizontales que se ejercen sobre una masa de aire. Si tenemos una masa de aire de unas dimensiones determinadas, nos da igual, de un volumen V, con una densidad ρ, hay diferentes fuerzas que se pueden ejercer sobre ella. Tenemos la fuerza debida a la acción de la gravedad. Una segunda fuerza debido al cambio de presiones que pueda sufrir esta masa de aire a medida que se desplace. Además tenemos la fuerza de rozamiento. Si estamos en alturas muy próximas al suelo, el rozamiento va a ser considerable. Además tenemos la fuerza de Coriolis, debido a que estamos en un sistema no inercial, es decir, estamos en un planeta que está rotando. Y además tenemos la fuerza centrífuga. En principio, todas estas son las fuerzas que pueden ejercerse sobre una masa de aire que se desplaza. Como ya les he comentado, no vamos a considerar los movimientos verticales, sino solamente los horizontales. Por lo tanto, la fuerza de gravedad la vamos a omitir en nuestro estudio del cálculo de la velocidad. Y además, la componente vertical del gradiente de presiones también lo vamos a omitir. Nos vamos a quedar con la fuerza de gradiente únicamente en horizontal. Los movimientos verticales del viento sí se producen, y se producen cuando la temperatura o la humedad de una capa interior de la atmósfera es suficiente para que esta masa de aire que una masa de aire pueda ascender. Y tenemos dos tipos de movimientos dos causas del movimiento vertical: por convección térmica o por convección por humedad.
Por convección térmica es cuando tenemos pues una zona en la que tiene una temperatura lo suficientemente elevada para que pueda ascender, y a medida que asciende puede ir manteniendo esta temperatura elevada con respecto a la atmósfera. Convección por humedad sucede cuando tenemos unas masas de aire con unas humedades muy grandes, con altas concentraciones de agua. Pero como les he dicho, nosotros para el cálculo de la velocidad del viento vamos a ceñirnos únicamente a los movimientos horizontales que puede realizar una masa de aire. Como ya les comenté en la diapositiva anterior, de todas las fuerzas que se pueden ejercer sobre una masa de aire nos vamos a quedar únicamente con las que suceden en el plano horizontal. La primera que vamos a estudiar es el gradiente de presiones. El gradiente de presiones, la fuerza debida al gradiente de presiones es una fuerza debida a que cuando una masa se desplaza de manera horizontal puede sufrir pequeños cambios en la presión debido a este desplazamiento. La fuerza de gradiente de presiones es una fuerza horizontal y viene dada por la ecuación que tenemos ahí descrita. Esta fuerza de gradiente va a ser en general negativa. Viene dado como 1 dividido la densidad del aire multiplicado por la diferencia de presiones y la diferencia en distancia. Diferencia en presiones significa la diferencia de presiones que se encuentra nuestra masa de aire en su desplazamiento. Y el delta de x nos da cuenta de la distancia que se ha desplazado. Esta es la expresión de la fuerza de gradiente que sufre una masa de aire que se desplaza de manera horizontal. Esta fuerza de gradiente de presión es una fuerza, obviamente es un vector, pues es un vector que va a ser perpendicular al cambio de presiones. En esta transparencia tenemos representadas las diferentes presiones por medio de isobaras, que son estas líneas continuas. Cada una de estas líneas nos representa una presión constante. Bien, si nos fijamos en la parte, cualquiera de las dos imágenes, el gradiente de presión, la fuerza de gradiente de presión va a ser un vector que va a ir perpendicular a este cambio de presiones. Y va a estar orientado, se va a dirigir siempre de las zonas de altas presiones a la zona de baja presión. Vuelvo a repetir, la fuerza debida al gradiente de presiones va a ser una fuerza, va a ser un vector que va a ser perpendicular a la línea de presión y va a estar orientado desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. La siguiente fuerza que vamos a considerar es la que viene asociada a la aceleración de Coriolis. Ya sabemos que la aceleración de Coriolis es una consecuencia de que el movimiento de una masa de aire se observa desde un sistema no inercial. Es decir, debido a que estamos en un planeta que está en rotación, aparece una fuerza que va a afectar al movimiento de nuestras masas de aire. Bueno, lo que es la aceleración de Coriolis ya lo han visto en clases de física, entonces vamos a aplicarla directamente a nuestro sistema. En la imagen de la izquierda tenemos representadas pues las líneas de presión, es decir, las isobaras. Cada una de esas líneas horizontales representa una presión constante y las flechas en negro nos están indicando la fuerza de gradiente, que como vimos en la diapositiva anterior es un vector que va perpendicular a estas líneas de presión. La fuerza de Coriolis, la aceleración de Coriolis, viene dada por ese vector rojo que tenemos ahí representado. La fuerza de Coriolis lo que va a hacer es un vector que va a variar la dirección de nuestra velocidad. Es decir, la resultante de tanto el vector de negro debido al gradiente de presiones como al rojo, a la aceleración de Coriolis, la resultante es ese vector verde que aparece ahí, y como vemos, a medida que va cambiando la presión, va a ir cambiando también en su trayectoria. La aceleración de Coriolis viene dada por la expresión que tenemos ahí dibujada, que es 2 veces omega mayúscula. Omega mayúscula representa la velocidad de rotación de la Tierra por
la velocidad a la que se está moviendo el aire multiplicado por el seno de la latitud del punto donde estamos considerando. Es decir, la aceleración de Coriolis no va a afectar a todas las partes del planeta por igual y va a depender del sitio donde estemos considerando. Entonces, esta dependencia viene reflejada en la latitud del punto que tenemos que considerar. La expresión de la fuerza de Coriolis viene dada en la ecuación que tenemos marcada en un recuadro azul por unidad de masa, y es 2 veces la velocidad de rotación de la Tierra por la velocidad por el seno de la latitud. Ya hemos estudiado lo que es la fuerza gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. En estas condiciones con estas dos definiciones estamos en condiciones de definir lo que es el viento geostrófico. El viento geostrófico es una aproximación para el cálculo de la velocidad del viento, en la cual únicamente tenemos en cuenta las fuerzas debidas al gradiente de presiones y la fuerza debida a la aceleración de Coriolis. No estamos considerando ni las fuerzas de rozamiento ni la fuerza centrífuga. Por lo tanto, tenemos nuestras dos expresiones, tanto de la fuerza gradiente como la de la fuerza de Coriolis, indicadas ahí en el recuadro azul, las cuales pues las igualamos y despejamos el término de la velocidad que aparece en la fuerza de Coriolis, despejamos el término de la velocidad, con lo cual nos queda que la velocidad de viento geostrófico va a ser igual a 1 dividido 2 veces densidad del aire multiplicado por la velocidad de rotación de la Tierra multiplicado por el seno de la latitud del punto. Todo ello multiplicado por la diferencia de presiones que se encuentra en nuestro punto y la distancia recorrida o la diferencia en distancia entre las isobaras que estamos considerando. El vector de viento geostrófico viene representado por la flechita verde que tenemos indicada en la imagen de la izquierda. Es un vector que a medida que va a tender a ir de manera un poco tangencial a las isobaras. Y dependiendo de la altura en la que se encuentre va a llegar a ir incluso hasta paralelo a las isobaras. Volvemos a tener en esta transparencia la expresión de la velocidad del viento geostrófico con cada una de las variables que tenemos que utilizar en esta ecuación. La velocidad de rotación de la Tierra es una constante que en el caso de que necesitemos esta constante se va a suministrar. La densidad del aire también es una constante. La latitud del lugar depende del punto donde queramos calcular la velocidad del viento y va a ser una variable que nos van a proporcionar. La variación de presiones entre las dos isobaras ya veremos en los posteriores mapas cómo determinarla, porque tendremos que determinarla. Y el delta de X, la diferencia en distancia entre las dos isobaras, también va a ser una variable que vamos a tener que determinar para poder calcular la velocidad del viento geostrófico. En la imagen que tenemos abajo tenemos dibujada cómo es el vector de viento geostrófico en un anticiclón representado por la letra A y una borrasca que viene dada por la letra B. Los anticiclones son zonas de altas presiones. Es una zona donde, digamos, en la parte central tendríamos una presión muy alta y a medida que nos vamos alejando, la presión va a ir disminuyendo. En las borrascas es al revés. En borrascas son puntos de baja presión, es decir, en el centro de esta borrasca tendríamos una presión más baja y a medida que nos alejamos de ella, la presión va a ser más alta. Tal y como les comenté al comentar la fuerza de gradiente va a ser un vector que va a ir desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Por lo tanto, la velocidad del viento va a ser tal que mueva las masas de aire desde el anticiclón a la borrasca, tal y como tenemos ahí representado. Además, debido a la aceleración de Coriolis, este vector se inclina
se inclina un poco, no va a ir perfectamente perpendicular a las isobaras. Tiene una pequeña curvatura que vemos ahí representada. Por lo tanto, entre las proximidades de una borrasca y un anticiclón, la velocidad del viento va a ser tal que las masas de aire se van a mover desde el anticiclón, o mejor dicho, la dirección del viento va a ir desde el anticiclón a la borrasca. Bien, este es un ejemplo también en el hemisferio sur, en este caso, de cómo va a ir variando la velocidad del viento, perdón, el vector, la dirección del vector de la dirección del viento en función de si estamos en una borrasca o en un anticiclón, y en lugares próximos al ecuador o no tan próximos al ecuador. Cuando estamos en lugares próximos al ecuador, la rotación del planeta, es decir, el efecto de la aceleración de Coriolis va a ser muy pequeño. Son las dos imágenes de la izquierda, en las que vemos que prácticamente el vector velocidad, indicado con la línea violeta, va perpendicular al círculo que nos está representando, pues una isóbara, una línea de presión. En este caso estamos en el hemisferio sur, entonces las velocidades del viento, ya lo veremos en las siguientes representaciones, va al revés que en el hemisferio sur. En la siguiente imagen, en la del medio, tenemos un punto situado muy cerca del ecuador. Por lo tanto, ya aparece el término de la aceleración de Coriolis, pero no tiene una gran influencia. Por eso vemos que estos vectores se desvían de la perpendicular un cierto ángulo. En cambio, cuando estamos en la tercera situación, ya en zonas más lejanas al ecuador, la aceleración de Coriolis tiene bastante peso, por lo tanto, la inclinación que se produce sobre los vectores de velocidad del viento ya es bastante grande, que lo puede hacer prácticamente rotar 90 grados, que vaya prácticamente tangencial a la línea de presión. Este es otro ejemplo, esta vez en el hemisferio norte, de cómo se van dirigiendo los vientos cuando tenemos un cambio de presión, de una zona de alta presión y una zona de baja presión. En la parte de la izquierda tenemos la zona de alta presión y en la parte de la derecha la zona de baja presión. Esto ya lo veremos en los mapas meteorológicos, que viene indicado cada una de las isobaras que tenemos ahí representadas tiene un numerito, y esta isobara este numerito nos está indicando la presión que tiene esa línea. Bien, los vientos van a ir desde la zona de alta presión a la zona de baja presión. Por lo tanto, van a ir desde la zona de la izquierda a la zona de la derecha. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, los vientos en el hemisferio norte, en las zonas de altas presiones, giran en el sentido horario. En cambio, los vientos en las zonas de bajas presiones, en las borrascas, giran en sentido antihorario. Por lo tanto, tenemos la zona de la izquierda, la zona de altas presiones, tenemos vientos que están girando en sentido horario. Y en la zona del medio, donde aparece la flechita de gradiente elevado, vemos que al ir girando los vientos en sentido horario de la zona de alta presión, tienden a seguir luego la trayectoria antihoraria de la zona de baja presión. Bueno, comentarles también, antes de hablar de la fuerza de rozamiento, un detalle que me olvidé de la diapositiva anterior. Si nos fijamos en el término de la aceleración de Coriolis, la aceleración de Coriolis depende del seno del ángulo, es decir, el seno de la latitud del lugar donde estamos considerando. El seno de la latitud va a ser 0 en el ecuador y va a ser máximo en los polos. Por eso, en regiones próximas al ecuador, la aceleración de Coriolis va a ser 0, por lo tanto vamos a tener nuestra velocidad del viento va a estar dada prácticamente por lo que es la fuerza de gradiente. Por eso teníamos los vectores totalmente perpendiculares a nuestra isobara, y cuando nos vamos acercando a los polos, la latitud del punto, el seno de la latitud del punto va a tomar su valor máximo, por lo tanto va a predominar con respecto a la fuerza de gradiente. Por eso, cuando estamos en regiones más próximas a los polos,
la velocidad del viento va a ir prácticamente tangencial a las líneas de presión. Bien, ahora vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en general no la vamos a considerar para el cálculo de la velocidad del viento. La fuerza de rozamiento va a ser conocemos su significado físico, y en el caso de una masa de aire que se está desplazando, pues va a actuar de la misma manera que, por ejemplo, si tiramos un balón encima por una superficie. Va a ser una fuerza que va a tender a frenar esa masa de aire, va a ser una fuerza que va a variar su intensidad, y además va a ser una fuerza que va a ejercer una cierta desviación del vector velocidad con respecto a la isobara, tal y como tenemos representado en esta imagen. La fuerza de rozamiento, cuando estamos en regiones próximas al suelo, en general tiene una gran importancia, pero a medida que ascendemos en la atmósfera va a dejar de tenerlo. En esta imagen tenemos representado cómo se ve alterada la velocidad del viento, el vector de la velocidad del viento, cuando tenemos en cuenta la fuerza de presión, la fuerza debida al rozamiento, que no es más que una pequeña desviación del sentido, de la dirección de este vector, y una disminución en la intensidad. Bien, hasta ahora hemos definido lo que es el viento de gradiente, el viento geostrófico. El viento geostrófico es una aproximación al cálculo de la velocidad del viento. Un cálculo un poco más preciso de lo que es la velocidad del viento sería el viento de gradiente o viento real. En este caso tenemos en cuenta tanto la aceleración de Coriolis como la fuerza debida al gradiente de presiones, y además consideramos el efecto de la fuerza centrífuga. Cuando tenemos en cuenta estas tres fuerzas que se aplican sobre una masa de aire, tenemos una aproximación al viento real o viento de gradiente. En la imagen tenemos representados los tres vectores correspondientes a cada una de estas fuerzas. Tenemos representado en línea roja el vector debido a la fuerza debida al gradiente de presiones, que en el caso del anticiclón es un vector perpendicular a las isobaras que va hacia afuera, es decir, de la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. En el caso de la imagen de derecha, este vector debido al gradiente de presiones, el rojo, va a ir señalando perpendicularmente a las isobaras desde las altas presiones hacia el interior, hacia las bajas presiones. Además tenemos el vector debido a la fuerza de Coriolis. Viene representado por la flechita azul. Y ahora estamos incluyendo la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es un vector que va a ir señalando siempre hacia el exterior, tal y como lo tenemos representado ahí. La resultante de esos tres vectores viene determinada por la flechita negra, que nos está indicando la dirección del vector velocidad en cada uno de estos dos casos, en un anticiclón y en una borrasca. Matemáticamente, pues sería esto. Tenemos representada la primera ecuación, que es el término de la fuerza de gradiente, dependiente de la diferencia entre isobaras y la distancia en la que ésta se encuentra. El término debido a la fuerza de Coriolis, que va a depender de la latitud del punto que estamos considerando, y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga va a ser una fuerza que va a aparecer debido a la trayectoria curva de las isobaras. Y depende de la velocidad, depende del radio de curvatura que tengan estas isobaras, que es esa R que aparece ahí. Si consideramos estas tres fuerzas que pueden aparecer en una masa de aire que se desplaza de manera horizontal, las sumamos e igualamos a 0, tenemos la ecuación de la derecha. En la ecuación de la derecha vemos que el término de la fuerza debido a la fuerza centrífuga puede ser positivo o negativo. Esto va a depender de si estamos en una borrasca o en un anticiclón. Ahora, en la siguiente diapositiva, vemos qué signo tenemos que usar en cada uno de los casos. Bien, volvemos a nuestra representación de vectores, en la que tenemos las tres fuerzas indicadas y el vector resultante de velocidad gradiente.
indicada con la flecha negra. Bien, pues en el caso de los anticiclones, la fuerza debida a la fuerza centrífuga toma un signo negativo. En cambio, si estamos calculando la velocidad del viento en aproximación de viento de gradiente, en las regiones próximas a una borrasca, este término debido a la fuerza centrífuga tiene carácter positivo. Bien, esta es la escala Beaufort de la fuerza de los vientos. En la parte de la izquierda tenemos indicado en kilómetros hora o en millas incluso la magnitud de la velocidad del viento. Y en la parte de la derecha tenemos indicada pues a qué efecto físico o cómo podríamos ver físicamente esa velocidad. En general, en todos los mapas de superficie que vamos a ver, nos vamos a mover en torno a velocidades inferiores a los 50 km por hora. Hagan la conversión a metros por segundo, es decir, pasan al sistema internacional para que sepan un poco a qué velocidades nos vamos a enfrentar. ¿Por qué digo esto? Porque no va a ser la primera vez que alguno de ustedes haga un cálculo y les dé una velocidad de 200 metros por segundo, 80 metros por segundo, 90 metros por segundo. Bueno, pues echen un ojo a esa tabla porque esas velocidades ya estamos hablando de huracanes, de tormentas, de tornados o cosas que se mueven a velocidades realmente muy grandes. Así que en general, a no ser que pues justamente estemos trabajando en un mapa en el que se vea un tornado, no vamos a llegar a velocidades por encima de los 50 metros por segundo seguro. De todas maneras, cojan la tablita esta de velocidad del viento en kilómetros hora, hagan la conversión de metros por segundo y comprueben un poco los números que son razonables que tengamos en superficie. ¿Convergencia o divergencia? Bueno, la convergencia y divergencia se va a producir cuando las masas de aire tienden a juntarse o a separarse y va a provocar el ascenso o el descenso del aire. Hemos hablado de la velocidad del aire y hemos comentado que la velocidad del aire el vector de velocidad del aire va a hacer que las masas de aire se muevan desde las zonas de altas presiones hacia las zonas de bajas presiones, es decir, desde los anticiclones a las borrascas. Por lo tanto, va a haber una zona donde el aire va a salir, que son los anticiclones, y una zona donde el aire se va a acumular, que son las borrascas. La convergencia se da cuando el aire entra horizontalmente en una zona determinada. Cuando se produce la convergencia del aire que está sobre la superficie de la Tierra, pues se va a acumular en un punto y únicamente va a poder ir hacia arriba. Por lo tanto, se produce un ascenso de esa masa de aire. Dependiendo de las características de ese aire que se encuentra en altura, este aire pues, puede provocar determinados fenómenos. Y si las condiciones pues, son favorables, puede provocar nubosidad y tormentas. Es decir, las zonas de convergencia están asociadas a la formación de borrascas. En cambio, la divergencia se da cuando el aire, por algún motivo, sale horizontalmente de un mismo lugar, como es el caso de los anticiclones, donde el aire se va desplazando a las zonas de bajas presiones. Cuando se produce una divergencia en la superficie de la Tierra, se está produciendo un descenso de las masas de aire que están encima de esta zona, en altura. A este descenso se le llama también subsidencia, que es lo contrario que sucede a la convergencia. Cuando se produce una divergencia en altura, el aire que está debajo de esta zona de divergencia tiende a subir, digámoslo así, aspirado por el vacío que se produce. Por lo tanto, las divergencias en altura generan un ascenso del aire por succión. Volvemos a recordar ahora cómo es la dirección del vector en el caso de la velocidad de gradiente, de velocidad del viento, de la aproximación de viento gradiente o de viento real. En aproximación de viento gradiente,
la velocidad, el vector velocidad va a ser un vector dirigido paralelo a la isobara, tal y como está indicado en la figura de la izquierda. Recordemos ahora también el efecto de la fuerza de rozamiento. En la imagen de la derecha tenemos representado el vector de la fuerza de rozamiento en el caso de una fricción muy grande, cuando tenemos un suelo muy rugoso. La resultante de estos tres vectores lo que va a hacer es que la resultante, es decir, el vector de velocidad del viento, no vaya exactamente en la dirección que viene dada por el viento gradiente o el viento geostrófico, sino lo va a modificar su dirección. Recordemos ahora lo que vimos en el primer tema sobre la capa ECAM. Estuvimos hablando de la capa límite planetaria y vimos que estaba dividida en pequeñas subcapas dependiendo un poco de la turbulencia y la proximidad al suelo. Y definimos una capa superior como la capa ECAM o la capa libre de ECAM, como tienen representado ahí. Ahí hablamos también un poco de las velocidades del viento. Bueno, en la imagen de la derecha tenemos representado el vector de velocidad del viento y vamos viendo cómo su magnitud, es decir, la longitud de este vector, va variando a medida que ascendemos. Y además va describiendo una pequeña espiral si lo proyectamos sobre la superficie. Bien, pues esto es lo que acabamos de hablar de la fuerza de rozamiento. A medida que estamos más próximos al suelo, la magnitud de la fuerza de rozamiento va a tener más importancia. Por lo tanto, el vector velocidad del viento se va a desviar más de la trayectoria que tendría que tener únicamente si únicamente consideramos la velocidad del viento real o viento geostrófico. A medida que vamos ascendiendo en la atmósfera, la magnitud, la intensidad de la fuerza de rozamiento va a ir disminuyendo. Y esto va a provocar que la magnitud del viento aumente, por eso vemos la flechita cada vez un poquito más larga, y además esta desviación que ejerce la fuerza de rozamiento sobre mi vector cada vez va a ser menos importante. Por lo tanto, lo que tenemos es que a medida que vamos ascendiendo en la atmósfera, la velocidad de rozamiento, la fuerza de rozamiento va a ser menos importante, con lo cual se describe esta pequeña espiral, a la que llamamos espiral de Ekman. Por lo tanto, tal y como hemos visto anteriormente, vamos a tener zonas en superficie donde el aire se va a ir acumulando y zonas donde el aire va a ir saliendo. Y este movimiento tiene que ir compensado en altura, con también zonas de convergencia y divergencia, zonas donde el aire se va a ir acumulando y zonas donde el aire va a ir saliendo. Esto produce, si lo vemos un poco a escala global, que hay una cierta circulación de las masas de aire desde la superficie a la altura, formándose una especie de células que más adelante vamos a ver que van a dar origen a lo que se llama la circulación atmosférica en general. Una consecuencia de esta circulación atmosférica va a ser la aparición de diferentes zonas donde la velocidad del viento va a ser muy grande. Estas son las corrientes de chorro, la corriente de chorro polar y subtropical. La Organización Meteorológica Mundial define la corriente de chorro como una fuerte y estrecha corriente que está concentrada a lo largo de un eje casi horizontal que se encuentra prácticamente en la troposfera e incluso en la estratosfera, y está caracterizada por una velocidad del viento muy grande. Esta velocidad del viento tiene que ser superior a los 60 nudos y va a tener una anchura de unos cientos de kilómetros y un espesor de varios kilómetros. En cuanto al origen de la corriente de chorro, se dice que el chorro se forma en una región de convergencia donde existe un gradiente de temperatura y la confluencia de esta zona favorece un aumento de este gradiente.
va a ser una zona donde la fuerza de Coriolis va a estar en equilibrio con el gradiente de presión. Es decir, es una zona donde el aire está en equilibrio geostrófico. Bien, ahora vamos a estudiar, o vamos a estudiar un poco cómo están representados, cómo se representan las líneas de presión, tanto en superficie como en altura. Tenemos en la imagen un mapa meteorológico en superficie, es decir, a nivel del mar está representado la variación de presión en cada uno de los puntos. Las líneas azules que aparecen en este dibujo son las isobaras y nos están indicando los puntos que tienen la misma presión. Es decir, una isobara es una línea imaginaria, ¿vale?, que une los puntos que se encuentran a la misma presión. Todas las isobaras de los mapas de presiones se encuentran equiespaciadas, es decir, la distancia en presiones entre cada una de estas isobaras es siempre la misma, y es de 4 milibares. Las unidades en las que está representado el mapa de presión son milibares o bien hectopascales. Es decir, cada uno de los numeritos que nos encontramos en cada una de las isobaras representa la presión en milibares o en hectopascales, que es lo mismo, a la que se encuentra esa isobara. Además, en un mapa en superficie están indicadas las zonas de altas presiones y las zonas de bajas presiones, que son los números más grandes que tenemos representados. Por ejemplo, el 1030 que tenemos en torno a las Azores, creo que sí. Ese punto nos está indicando una zona de alta o de baja presión. En este caso es una zona de alta presión. En los mapas de la EMET, las zonas de alta presión, los anticiclones, lo suelen indicar con un color turquesa, y las zonas de bajas presiones es el color rosadito que tenemos ahí. De todas maneras, para saber si estamos en una zona de alta presión o una zona de baja presión, basta con fijarnos en cómo va variando el número de las isobaras a medida que nos acercamos a un centro. Por ejemplo, si nos fijamos en la borraja que está por encima de Reino Unido, si nos fijamos el valor de las isobaras, vemos que su valor va a ir disminuyendo hasta que llega al 970 central. Los 970 milibares nos están indicando el centro de la borrasca. Y en el caso contrario, por ejemplo, en el 1030, vemos como las presiones van aumentando hasta que llegamos a hasta la zona donde tenemos indicado el 1030. Repito, por ejemplo, en este 1030 representa el centro de la presión, no representa la isobara que está justo rodeándolo. Las isobaras, les repito, están todas equidistantes en presión y vienen indicadas, pues una sí y una no, su valor numérico. Además, si se fijan, hay unas isobaras que están como, digamos, en un azul, una línea más gruesa y una línea más fina. Esto no significa absolutamente nada, simplemente que en los mapas de la EMET nos indican cada 5 isobaras una con un trazo más grueso para verla mejor, nada más. Entonces, repito, los mapas de superficie nos indican a nivel de superficie, es decir, a nivel del mar, cómo va variando la presión a medida que nos desplazamos en este mapa. Bien, este es un mapa en superficie también en el que nos están indicando cómo está variando el vector viento a medida que nos desplazamos. Como vemos, las flechitas nos están indicando tanto la intensidad del viento como la dirección que toma. El código de colores lo tenemos representado en la parte de la derecha y nos está indicando también la velocidad del viento. Mapas en altura. Un mapa en altura me está indicando a una presión determinada cómo varía la altura potencial para mantener esa presión constante. Es decir, en los mapas de superficie, que es lo que hemos visto anteriormente, lo que tenemos es
referido a una altura determinada, es decir, a nivel del mar, altura cero, cómo varía la presión en cada punto. En cambio, en los mapas en altura es lo contrario. Tenemos a una presión determinada, cómo tiene que variar la altura para mantener esa presión constante. Los mapas en altura se suelen dar a diferentes presiones y suelen llegar hasta los 350 hectopascales. Y tienen la utilidad meteorológica de poder predecir las tormentas cómo se supone que van a ir evolucionando las tormentas que pueden ir apareciendo o que van apareciendo. Al igual que en los mapas de superficie, donde teníamos las isobaras que unían los puntos a la misma presión, en los mapas en altura tenemos otra serie de líneas que nos están uniendo los puntos que se encuentran a la misma altura potencial. Altura potencial, no es altura. Ahora comento lo que es la altura potencial. Estas líneas que unen los puntos que se encuentran a la misma altura potencial se llaman isoipsas. Al igual que en los mapas de superficie, las isoipsas están representadas en este mapa con las líneas azules. El trazo más gordo de las líneas azules simplemente significa que cada 5 nos marcan una mejor para verla mejor. Y cada isoipsa tiene un numerito. Ese numerito me está representando la altura potencial a la cual se encuentra esa línea. Esta altura potencial está representada en metros. Y al igual que en los mapas de superficie, la distancia entre isoipsas de mi mapa va a ser siempre constante. Es una variable que no me tengo que aprender, basta con ver los numeritos de cada una de las isoipsas y si me fijo un poco veo que la separación entre ellas es de unos 60 metros. En el caso de las isobaras están separadas 400 pascales, es decir, 4 milibares. Bien, el mapa en altura está referido a la altura potencial. ¿Por qué altura potencial? Bueno, pues resulta que la gravedad del planeta no es constante en todas las latitudes, sino depende un poco de la región donde nos estemos situando. Entonces, para dar cuenta de esas pequeñas variaciones en la gravedad, se define una variable que es la altura potencial, que no es más que coger es una especie de normalización, digamos, a la gravedad de 9,8. Pero bueno, a efectos nuestros del cálculo no nos importa. Nos quedamos con el valor de la altura potencial, que es el valor que vamos a tener que utilizar en las expresiones numéricas. Bien, al igual que en los mapas de superficie, vamos a tener zonas donde la altura va a ir disminuyendo y zonas donde la altura va a ir aumentando. Es decir, vamos a tener también representados anticiclones y también tendremos representadas borrascas. Al igual que en los mapas de superficie, las borrascas van a estar representadas por el color rosadito, los anticiclones por el color turquesa en los mapas de la EMET y también los podemos identificar porque son zonas donde la altura potencial va a ir disminuyendo en caso de las borrascas y en el caso de los anticiclones va a ir aumentando. Si nos fijamos en este mapa, en la zona del Reino Unido, si nos fijamos en el valor de las isoipsas, vemos cómo su valor va disminuyendo hasta que llega al 431, perdón. Y repito, este 4931 es el valor en el centro de esa borrasca, no es el valor de la línea. El valor de la línea va a ir siempre marcado. Y repito, la distancia entre isoipsas, igual que la distancia entre isobaras, son equidistantes en términos de presión o en términos de altura potencial. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular la velocidad del viento, lo primero que voy a tener que tener en cuenta es considerar si estoy en un mapa de superficie o en mapa en altura. Si estoy en un mapa de superficie, mi variable es la presión. Es decir, porque está referido a una superficie determinada, a una altura en concreto a nivel del mar.
Si yo quiero calcular la velocidad del viento en un mapa en superficie, en aproximación de viento geostrófico, utilizo la primera expresión que tenemos ahí, en el cual voy a tener que considerar la diferencia de presiones entre las cuales se encuentra mi punto en términos de presión y la diferencia en metros, ¿vale?, en el sistema internacional entre las cuales se encuentra mi punto. El delta de P representa la distancia entre las dos isobaras entre las que se encuentra mi punto en presiones, es decir, en general 400 pascales o 800 pascales. Ya veremos en el seminario cuándo tenemos que usar 400 y cuándo 800. Y la distancia metros entre las cuales entre esas dos isobaras. Para ello voy a tener que coger la regla y medir la distancia entre las dos isobaras entre las que se encuentra mi punto y representarlo en metros. Si quiero calcular la velocidad del viento de gradiente o viento real, aparte de tengo que utilizar la expresión que viene representada ahí, y aparte de determinar la diferencia de presiones y la diferencia en distancia, tengo que saber esa R mayúscula. Esa R mayúscula es el radio de curvatura y representa la distancia que hay entre mi punto y el centro de la borrasca o anticiclón que le está afectando. Para poder determinar esa R solamente tengo que coger la regla y medir esa distancia y expresarlo ahí en metros. En los mapas en altura, la variable que trabajamos es la altura potencial, es decir, están referidos a una presión constante y me están dando cuenta de cómo tengo que variar la altura para mantener esa presión constante. Si recordamos de los temas de teoría, hay una relación entre la altura y la presión en un punto determinado, y viene dada por esa expresión que tenemos marcada ahí. La diferencia de presiones va a ser igual a la densidad del aire, a la aceleración de la gravedad y a la diferencia de altura. Es decir, podemos utilizar esta expresión para cambiar la variable de mis expresiones anteriores para poder calcular la velocidad de viento geostrófico en el caso de los mapas de altura. El resultado lo tenemos ahí escrito para la velocidad del viento geostrófico. En este caso, al introducir este cambio de variable, desaparece la dependencia de la densidad, la variable de densidad, y aparece la aceleración de la gravedad. Entre paréntesis tenemos, igual que antes teníamos la diferencia de presiones, ahora tenemos la diferencia de altura potencial entre las isoipsas entre las cuales se encuentra mi punto. Como ya les he dicho, esto es una distancia constante, ya que todas las isoipsas se encuentran a la misma distancia, están equiespaciadas. Ya veremos en el seminario que este valor va a ser 60 o 120, dependiendo si estamos en medio de dos isoipsas o encima de una isoipsa. Delta de x, la distancia, la tendremos que determinar también de la misma manera. Y va a ser cogiendo la regla y midiendo la distancia que haya entre las isoipsas entre las cuales se encuentra mi punto. Dicho esto, ahora vamos a hablar de lo que es el viento ciclostrófico. Que el viento ciclostrófico no es más que otra pequeña aproximación que se puede hacer para el cálculo de la velocidad del viento. El viento ciclostrófico se da cuando la contribución de la fuerza de Coriolis es muy pequeña comparada con otras fuerzas y se puede despreciar. Por lo tanto, la velocidad del viento se va a calcular teniendo en cuenta únicamente el viento de gradiente, la fuerza de gradiente y la fuerza centrífuga. Es el tipo de viento que nos vamos a encontrar en la zona del Ecuador, donde ya comentamos que la fuerza de Coriolis en las regiones próximas al Ecuador es despreciable debido a la latitud del punto, al seno de la latitud del punto, que va a ser 0. Por lo tanto, la expresión matemática del viento ciclostrófico lo tenemos ahí representado, y cómo varía ese vector tanto en una zona de alta presión como en una zona de baja presión lo tenemos representado en la figura de abajo, donde en este caso va a ser un vector totalmente tangencial a el centro de alta presión o al centro de baja presión, y vendrá dado por la resultante entre los dos vectores que tenemos, entre las dos fuerzas que tenemos ahí, la fuerza de gradiente y la fuerza centrífuga.
Vamos a hablar ahora de lo que es el viento térmico. En una atmósfera donde el gradiente horizontal de la presión no varía con la altura, se esperaría que el viento geostrófico resultante fuese constante a lo largo de la columna vertical. Sin embargo, en realidad esto no es así. Y se ha visto que tanto el campo de presión como la temperatura varía en función de la altura. Esto implica que la fuerza de gradiente de presión aumenta con la altura y por tanto el viento geostrófico también debe aumentar. La relación entre el aumento del viento geostrófico con la altura y el gradiente horizontal de temperatura, a esta relación se le llama viento térmico. Esto lo tenemos representado en la imagen que aparece ahí, donde vemos el vector de viento de gradiente. En condiciones normales lo que vemos es que este vector de viento de gradiente va aumentando a medida que va aumentando en altura. Y esto es debido a esta variación vertical en la intensidad del viento geostrófico, se conoce como viento térmico. Bueno, el viento térmico no es un viento real, sino más bien un concepto práctico que se utiliza para calcular la variación del viento entre dos alturas cuando se conoce la estructura térmica de la masa de aire. Es decir, es un parámetro que nos va a ayudar a determinar cuál es el grosor de una capa de la atmósfera. Brisa del mar y de la tierra. Bueno, la capacidad de calentarse que tiene el mar y la tierra es la causa de la generación de las brisas del mar y de tierra. Son movimientos circulatorios del aire y serán más acusados cuanto más fuerte sea la energía proveniente del sol. Es decir, serán más acusados en estaciones de calor y en días despejados sin nubes. Durante el día el sol calienta más fácilmente la tierra y el agua que tiene, ya que el agua tiene más inercia térmica, es decir, la capacidad calorífica del agua es más grande, por lo tanto se calienta menos con el sol. Durante el día la tierra está más caliente y el aire aumenta la presión y el aire aumenta de presión, lo que va a originar un desplazamiento de las masas de altas hacia el mar. Se va a formar un vacío en la zona costera y para recuperar el aire que se ha escapado hacia las zonas altas se produce un viento hacia la costa desde el mar, de manera que se origina durante el día la brisa marina. En cambio, por la noche sucede el efecto contrario. Se establece la brisa de tierra. En este caso, el mar está más caliente que la tierra. Y en las capas más altas, el aire se dirige hacia la tierra, creando un vacío en las capas bajas de la atmósfera marina, que atrae el aire desde la tierra hasta el mar. Entonces, por la noche se produce la brisa desde la tierra hacia el mar. Brisas del valle y ladera o también de montaña. Son movimientos del aire que se producen especialmente en terrenos montañosos rocosos y también en las praderas. Durante el día, el aire de las laderas despejadas de la montaña se calienta de manera muy rápida, de manera que el aire puede ascender con facilidad por la ladera. En cambio, por la noche, este aire en contacto con la pendiente montañosa se enfría de manera más rápida y se vuelve más denso al estar más frío, provocando que el aire frío descienda. Durante el día, a estos aires también se le llaman vientos anabáticos o de valle, y durante la noche a esto se les llama viento catabático o de montaña. Vientos orográficos. Esta es una denominación que se da a los vientos cuando estamos en las proximidades de un accidente orográfico, es decir, una montaña. Cuando el viento va a atravesar una región montañosa puede sufrir una cierta aceleración, debido a que va a pasar por pasos más estrechos entre montañas. Entonces el aire va a tender a comprimirse y a producirse una especie de efecto túnel, con lo cual ese viento se acelera. En cambio, cuando el viento va a soplar fuera de la zona entre las montañas, va a tener un efecto, se va a volver menos denso y menos veloz.